Muy buenos días. Hoy les presentaremos nuestro reportaje titulado Educación en el siglo XXI, Lecciones desde Massachusetts, el cual es un estado clave de los Estados Unidos de América, ya que ahí nació la primera escuela pública del continente americano. La Boston Latin School es considerada la primera escuela pública de todo el continente americano. Fue gratuita y pensada para formar a los jóvenes de la colonia, sobre todo a quienes serían líderes políticos y religiosos. Aunque al principio solo aceptaba varones y su enseñanza se basaba en el latín, las matemáticas y religión, este hecho marcó un antes y un después. Por primera vez, la educación no era solo un privilegio de ricos, sino un derecho que la comunidad debía de garantizar. Desde entonces, este lugar ha marcado el rumbo para muchas reformas educativas. Pero, ¿cómo se prepara la educación para los retos del siglo XXI? Eso es lo que hoy vamos a analizar. En un mundo que cambia más rápido que nunca, las habilidades que nuestros jóvenes necesitan para triunfar van más allá de la simple memorización de datos. Massachusetts, uno de los estados con mejores resultados educativos de los Estados Unidos, enfrenta hoy un desafío crucial: preparar a sus estudiantes para el siglo XXI. Aunque los estudiantes aprenden historia, matemáticas y ciencias, ¿están realmente listos para enfrentar problemas complejos, trabajar en equipo o innovar en el mundo laboral? Comenzaremos analizando la siguiente línea del tiempo. 1635. Aquí comienza todo. Se fundó la Boston Latin School, considerada la primera escuela pública en el continente americano. Este hecho marcó el inicio de la educación organizada en la que hoy es Estados Unidos, sentando las bases de un sistema escolar. 1647. Apenas unos años después, la colonia de la Bahía de Massachusetts aprobó una ley muy innovadora. Todos los pueblos con al menos 50 familias están obligados a contratar un maestro y abrir una escuela. La intención era que todos los niños aprendieran a leer y escribir, en un tiempo en el que en otros lugares la educación todavía era un privilegio de pocos. 1789. Massachusetts dio otro paso adelantado para su época. Se aprobó que las escuelas públicas atendieran tanto como a niños como a niñas. Hay que recordar que en ese tiempo la mayoría de las sociedades limitaban la educación de las mujeres, pero en Massachusetts se apostó por una educación más igualitaria. 1852. En este año se aprobó la primera ley escolar obligatoria de todo Estados Unidos. Massachusetts fue pionero en declarar que la educación no era solo un derecho, sino también una obligación. A partir de entonces, los niños deberían asistir a la escuela y el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su acceso. Esto convirtió a la educación en un pilar para el desarrollo social y económico. 1993. Se aprobó la Massachusetts Education Reform Act. Esa fue una de las reformas educativas más trascendentes del país. Introdujo estándares académicos claros para todas las escuelas. Estableció evaluaciones estatales, conocidas como MCAS, y buscó dar un financiamiento más justo a los distritos escolares. Gracias a esta reforma, Massachusetts comenzó a liderar los resultados educativos en Estados Unidos y logró destacar incluso a nivel internacional en pruebas como PISA. Gracias a estas reformas, Massachusetts se colocó como uno de los estados con mejores resultados en el mundo. En la prueba de PISA 2012, sus alumnos obtuvieron el 4º lugar en español, el 10º lugar en matemáticas y 7º lugar en ciencias, superando al promedio en Estados Unidos. Investigadores identificaron 3 grandes categorías de competencias que los jóvenes necesitan: cognitivas, interpersonales e intrapersonales. Algunos de los investigadores fueron Paul Reville, fue secretario de Educación de Massachusetts y convocó en 2008 la Task Force One to First Centrum Skill, un grupo de trabajo con educadores, empresarios y fundaciones, con el objetivo de integrar competencias del siglo XXI al sistema educativo. Hilton, investigador educativo,
que junto con Pellegrino estudió las competencias que los jóvenes necesitan para enfrentar los retos del siglo XXI, enfocándose en habilidades cognitivas, interpersonales e intrapersonales. Pellegrino, científico y educador, que analizó cómo los estudiantes aprenden y qué habilidades son necesarias para resolver problemas complejos, trabajar en equipo y ser creativos en un mundo laboral cambiante. Sin embargo, cuando Massachusetts codificó más de 1000 estándares educativos, el 94% correspondía a competencias cognitivas, centradas en conocimiento puro. La creatividad, la comunicación o la colaboración aparecían muy pocas veces. Por ejemplo, un estudiante puede aprender sobre el confucianismo en China del siglo XIX, pero rara vez se le pide relacionar ese conocimiento con problemas actuales. En contraste, los estándares de modelado matemático sí plantean situaciones reales, calcular recursos en una ciudad afectada por una emergencia o planear un evento escolar para recaudar fondos. Yo leí acerca sobre los codificantes de los estándares educativos de Massachusetts, el cual revela que más del 90% está enfocado en académicamente. Esto significa que hay muy poca creatividad, por el cual es necesario cambiar este tipo de aprendizajes. Aunque los logros son importantes, también hay crítica por parte de profesores y expertos, ya que señalan que se depende demasiado de las pruebas estandarizadas, lo que hace que los alumnos memoricen para el examen, en lugar de aprender habilidades para la vida. Incluso, más de 160 profesores de Massachusetts pidieron detener la dependencia de estas pruebas en el año del 2013. Este enfoque generó más dudas. Una encuesta de empresarios en Massachusetts reveló que el 69% que encuentra difícil contratar jóvenes con las habilidades necesarias para los puestos de trabajo. Muchos graduados pueden seguir instrucción, pero carecen de pensamiento crítico, comunicación efectiva y capacidad de trabajo en equipo. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos. Hoy nos encontramos con Alexa, una estudiante de preparatoria de Massachusetts. Cuéntanos, ¿qué opinas de tu escuela y de la educación que recibes? Creo que nuestras escuelas son exigentes. Tenemos muchas evaluaciones como el examen NCAPS, que todos sabemos aprobar, que todos debemos aprobar para graduarnos. Eso genera presión, pero también nos prepara para trabajar bajo reglas claras. Y a pesar de que tú digas que es un sistema complicado, ¿tú qué habilidades sientes que has adquirido gracias a él? He aprendido a pensar de manera crítica, analizar textos complejos y resolver problemas matemáticos que se aplican en la vida diaria. También hemos trabajado mucho en proyectos de equipo, lo que me ayuda a mejorar la comunicación y mi colaboración. Tú, en base a tus conocimientos, ¿cuáles crees que son tus fuertes para tu formación? Yo creo que definitivamente inglés y matemáticas. En inglés nos enseñan a redactar bien y a expresar nuestras ideas con claridad. Y fíjate que en matemáticas hacemos ejercicios que se relacionan con la vida diaria, como por ejemplo calcular o analizar datos. Además, en ciencias nos enseñan a diseñar experimentos, lo cual para mí se me hace más práctico. ¿Tú crees que realmente tu escuela te está preparando para el futuro, lo que viene siendo tu vida laboral o social? Fíjate que sí, en parte, ¿eh? Los exámenes nos obligan a ser disciplinados, pero a veces siento que falta como que ese espacio para la creatividad o inventar aunque sea cositas nuevas, ¿sabes cómo? Lo que más valoro es que nos hacen ver que, o sea, a pesar de todo lo que nos dan y las herramientas, que nos siguen incitando a estudiar más, a seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Qué opinas sobre tantas pruebas en la educación? Yo pienso que las pruebas son útiles, pero si solo enseñamos para los exámenes, los alumnos no desarrollarían el pensamiento crítico ni esa capacidad de reflexión. ¿Cree que la escuela prepara a los jóvenes para la vida? Sí, pero los prepara en lo académico. Pero ya en lo laboral, muchas empresas dicen que no tienen suficientes habilidades para el trabajo, como comunicación o un trabajo en equipo. Esto significa que aunque los alumnos tienen buenos resultados en pruebas, aún falta enseñar habilidades como creatividad, trabajo en equipo y liderazgo. Levante la mano quien prefiere los exámenes.
Muy bien, ahora levante la mano. ¿Quién prefiere los proyectos? Muy bien, chicos. Ahora les pregunto, ¿qué habilidades ustedes creen que son las más importantes para su futuro? Trabajo en equipo, administración de recursos humanos y financieros y liderazgo. Tienen razón. Muy bien, ahora les pregunto, ¿ustedes qué mejorarían de su escuela? Yo cambiaría la seguridad que tenemos en la escuela porque nos habían comentado que mucha gente puede entrar y la escuela no se hace responsable de eso y no se me hace justo. También cambiaría la ética que tienen algunos compañeros porque a mí me robaron 200 pesos y no se me hace justo que esos sean los valores que tengan los docentes. Y ya, es todo. ¿Sabían que en Finlandia casi no usan exámenes estandarizados y aún así son de los mejores en el ámbito de la educación en todo el mundo? En cambio, Massachusetts combina exámenes con proyectos, lo que abre la pregunta, ¿qué modelo creen ustedes que sería mejor para seguir en nuestro país? Yo pienso que un estilo híbrido podría funcionar bastante bien aquí, ya que la práctica es muy importante, pero también la teoría, y al estar complementados, pues ayuda a nuestra formación escolar. Ahora veamos algunos datos actuales que nos ayudan a entender mejor esta situación. En Massachusetts, el 69% de los empresarios afirma que es difícil encontrar jóvenes con las habilidades necesarias para los trabajos actuales. Esto no solo tiene que ver con matemáticas o inglés, sino con las capacidades sociales y emocionales. Solo el 23% cree que los alumnos saben comunicarse bien oralmente, es decir, hablar frente a un público, expresar ideas con claridad o defender argumentos. Esto es muy importante, porque aunque la escuela se enseña contenido académico, muchas veces no enseña cómo presentar ese conocimiento. Además, el 63% piensa que las escuelas dedican demasiado tiempo a preparar para exámenes en lugar de enseñar habilidades prácticas. Y aquí viene un dato curioso. Algunos directores de las escuelas en Massachusetts han confesado que durante las semanas previas a los exámenes MCAS, casi todo el horario escolar cambia para enfocarse en entrenamientos de práctica. Es como si se pusieran en modo examen. Pero también hay un lado positivo. En 2023, Massachusetts reportó que el 91% de los estudiantes de secundaria se gradúan, una de las cifras más altas de Estados Unidos. Esto significa que aunque haya presión por las pruebas, los alumnos logran completar sus estudios y acceder a la universidad. Otra cosa interesante es que muchas escuelas están empezando a incluir programas de habilidades blandas, talleres de liderazgo, oratoria, proyectos de emprendimiento y clubes extracurriculares. Esto no está en todas las escuelas, pero sí es una tendencia creciente. Algunos lo ven como la respuesta a las críticas por exceso de exámenes. Incluso, hace un par de años se filtró un informe interno del Departamento de Educación de Massachusetts, donde se hablaba de incluir obligatorios de pensamiento crítico y resolución creativa de problemas en primaria. Aunque no se aprobó formalmente, el debate llegó a los medios y generó bastante discusión. Lo que esto nos muestra es que Massachusetts no solo se conforma con ser el mejor en los exámenes, está buscando también innovar en cómo prepara a los jóvenes para el mundo real. En pocas palabras, podemos decir que Massachusetts está en un punto intermedio. Tiene logros impresionantes, pero también enfrenta críticas y retos que lo obligan a reinventarse constantemente. Massachusetts nos deja una lección muy clara. Sí, es posible mejorar con reformas, inversión y evaluación. Pero no basta con exámenes. Se necesitan habilidades para el siglo XXI, como lo es el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la colaboración. Yo les pregunto, ¿qué creen que falta en nuestro país para lograrlo? Massachusetts muestra que preparan a los estudiantes para el futuro. Requiere más que estándares académicos. Exige integrar conocimientos, creatividad y competencias sociales. Es un camino de construcción, pero su experiencia nos invita a reflexionar. ¿Estamos enseñando a los jóvenes para los exámenes o para la vida?
El siglo XXI no espera. La educación tampoco debería hacerlo.